Gracias damos a ti, mi amado Dios, por permitirnos estar aquí, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos de ti. Y a ti, Señor, te ha placido que hoy tu palabra sea expuesta, que hoy te adoremos públicamente, leyendo, orando, escuchando y exponiendo tu palabra. Permite que seamos iluminados a través de ella y que ella sea ese estandarte para nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestros corazones atesoren y pongan por obra lo que tú traes a nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Permite que podamos ser una tierra fértil para que tu palabra dé fruto, Señor. Ayúdame, Señor, porque es por tu gracia y es tu Espíritu Santo el que pone, Señor, las palabras en mi boca. Gracias te damos y en Cristo Jesús ponemos este tiempo. Amén y amén. Culminamos la carta o el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy ya cerramos la exposición de este libro. Quiere el Señor que todo lo que pudimos ahondar, pudimos caminar a través de la historia de los hermanos allí en el primer siglo, haya sido enriquecedor, haya sido edificante y haya sido para cada uno de nosotros una muestra de lo que el Señor en su misericordia hace con su iglesia, con sus hijos. Pero también que cada uno de nosotros se haya sentido confrontado de saber que cuando Dios llama para que seamos parte de su iglesia, no es como se hizo creer o se ha hecho creer durante mucho tiempo, un llamado superficial, sino es un llamado para que le sirvamos verdaderamente y enteramente con toda nuestra vida. Ha llegado Pablo a Roma. Pablo ha llegado a Roma. Y después de un viaje no fácil, ¿cierto? Porque recordemos que Pablo tuvo sus primeros 2 viajes misioneros, es lo que vimos en el libro de Hechos. Y en esos viajes tuvo circunstancias durísimas, duras. Y en este último viaje, camino a Italia, tuvo circunstancias que para él no fueron fáciles. Tanto que su vida, como en otras ocasiones, estuvo en peligro. Pero en lo que reposaba Pablo era en el llamado, era en la promesa que Dios le había dado. Cuando Pablo llega a Roma, es porque de hecho él buscó apelar a César. Eso ya lo hemos visto y usted y yo
lo estudiamos. Él buscó apelar a César. ¿Por qué buscó apelar a César? Porque estaba siendo acusado de algo que él no había hecho. Entonces él buscó apelar a César. Y en su mente humanamente, espero me entienda, estaba a luchar por su libertad. Y por eso apela a César. Pero Pablo sabía, algo allá en lo más profundo, Pablo sabía que Dios le había llegado a permitir a Roma con un propósito. No solo era apelar a César y luchar por su libertad, Pablo sabía que había un propósito porque Dios se lo había prometido. Dios le había anunciado que a Roma iba a llegar. Él sabía que había un propósito. Pero ¿cuál era ese propósito? Bueno, para esto quiero que usted y yo, y en esta mañana, nos devolvamos un poco al inicio de la carta. Y hemos tocado en algunas ocasiones este versículo, que es el versículo clave, por así decirlo, y es bueno que hoy lo recordemos, para mirar o para recordar cuál era el propósito verdadero de por qué Pablo había llegado a Roma. Es necesario que nos devolvamos un poquito en la carta y miremos el capítulo 1 del libro de Hechos, el versículo 8. Dijo el Señor Jesús a los que estaban con él: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí recordamos una vez más el propósito de por qué el Señor llamó y dejó una tarea a sus seguidores, a sus discípulos. ¿Y cuál era ese propósito? Era testificar de su nombre hasta lo más recóndito de la tierra. Ese era el propósito del por qué el Señor llama y llamó a sus discípulos. Y quiero decirle algo, y aunque Pablo, para que usted pueda entender y mirar el contexto de lo que estaba pasando o del propósito que estaba pasando allí en Roma, y aunque Pablo no fue un oyente directo de estas palabras dichas por el Señor Jesús y prescritas por Lucas, en ese momento de la historia, el apóstol sí las escuchó, pero de la siguiente forma, de la forma como el Señor le transmitió. Y fue más adelante cuando el Señor llamó su vida para su servicio. En Hechos capítulo 9, versículo 6, podemos corroborar lo siguiente. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos el contexto, ¿cierto? El Señor, en medio del camino, se le aparece a Saulo de Tarso. Y bueno, usted y yo ya conocemos la historia, y allí el Señor hace un llamado a la vida de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga?, le preguntó el apóstol, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le dijo eso a Pablo. Ahora, para enlazar a dónde quiero ir, quiero hacer la siguiente pregunta: ¿y qué fue lo que el Señor le ordenó hacer al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que el Señor le ordenó hacer al apóstol Pablo? Bueno, ahí mismo en el capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. Ya no fue una conversación directamente con Pablo, porque el Señor, como lo leímos en el versículo 6, le dijo a Pablo: levántate y ve a la ciudad, y allí se te va a decir qué debes hacer. Aquí en este versículo vemos que fue una conversación con un hombre llamado Ananías, que estaba en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, transmítele esto,
Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces podemos enlazar estos 3 versículos para mirar el propósito verdadero de por qué Pablo estaba allí en Roma. Y era su nombre. ¿Cuál? El de Cristo. El nombre de Cristo era el propósito verdadero del por qué Pablo estaba en Roma. El nombre de Cristo estaba ahora en la boca de Pablo. Ese fue el propósito principal del por qué el Señor lo envió allí. Y en medio de este propósito, Pablo sufrió circunstancias y situaciones adversas por causa de Cristo. Si usted puede ver en la pantalla, yo le he colocado en esta mañana un título que dice: La esperanza para el mundo, un viaje no fácil, pero necesario. La esperanza para el mundo, un viaje no fácil, pero necesario. Pablo sufrió circunstancias adversas, pero había llegado a Roma. El Señor lo guardó hasta cumplir lo que prometió a su vida. Y es que si vemos bien, Dios le dio un encargo a Pablo, y eso lo hemos visto durante toda la exposición después de que llamó a Pablo, pero también antes, como lo vimos aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios dio un encargo a todos sus seguidores, y era de que se llevase su nombre, era de que se predicase su nombre por todos los lugares, ¿cierto? Era de que se predicase su nombre a los gentiles, a los reyes y aún a los compatriotas de Pablo, o sea, a los judíos. Y si miramos bien, quienes habían pasado enfrente de Pedro, pero aún enfrente de Pablo durante sus viajes, si miramos bien, pasaron gentiles, pasaron judíos y pasaron reyes. Y Roma no fue la excepción. ¿Acaso en Roma no habían de este tipo de personas? Claro. Si miramos bien lo que Pablo hace, y si miramos una vez más desde el versículo 17, encontramos que Pablo se le acerca primero a quienes, a sus compatriotas, a los judíos. ¿Acaso en Roma no habían gentiles? Claro, habían griegos. ¿Y acaso en Roma no habían reyes? Claro. ¿A quién apeló Pablo? A César. A César. El propósito principal de por qué Pablo estaba en Roma era de cumplir lo que Dios le había ordenado, de que en su boca estuviera su nombre y de que él diera testimonio de que Cristo era el Mesías, era el Salvador, era lo que el mundo necesitaba. Notemos que 3 días después de que Pablo llega a Roma, él mismo convoca a sus hermanos judíos, con el deseo de darles a conocer la razón secundaria de por qué estaba allí. Si usted se da cuenta, Lucas narra que Pablo se dirige a los judíos transmitiéndole el por qué estaba allí, y yo le he dicho que es la razón secundaria porque ya vimos el propósito principal. ¿Cuál era la razón secundaria? Pablo dice que tuvo que apelar contra César, y él se va y se reúne con los judíos que estaban allí. Dice Lucas que eran los principales, ¿cierto? Y empieza a darles una explicación de por qué estaba llegando a Roma. Pero oh sorpresa para Pablo, ¿qué dice Lucas en su narración? Que los que estaban allí no habían escuchado nada de lo que Pablo les estaba comentando. Corroboramos una vez más que el propósito de que Pablo estuviera allí era predicar a Cristo.
era predicar el nombre de Cristo. Ahora, como ya sabemos el propósito de por qué Pablo estaba allí en Roma, vamos a revisar bien por qué el Señor ordenó a Pablo y a todos sus discípulos testificar y hacer conocer su nombre a todos los hombres y en todo el mundo. ¿Me hago entender? Ese era el propósito. Pero revisemos bien por qué el Señor ordenó ese propósito en la vida de Pablo, en la vida de todos sus seguidores y en la vida suya y en la vida mía. ¿Por qué el Señor lo ha ordenado? Y aquí es donde me quiero concentrar. Miremos bien el versículo 20 de este capítulo 28. Versículo 20, mire lo que dice. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza, oiga bien lo que dice Pablo, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Note que Pablo está diciendo a sus compatriotas que hay una causa del por qué lleva las cadenas. Note que Pablo está diciendo que hay una causa de por qué estaba preso. Ahora, haciendo referencia a la situación que él enfrentaba y que lo tenía sin libertad, porque Pablo era un reo, Pablo era un preso, pero Pablo le manifiesta a sus compatriotas que había una causa por esas cadenas, y la causa no era que estaba siendo acusado de algo que él no había hecho. No, esa no era la causa. ¿Cuál era la causa entonces? Cristo. Cristo era la causa, mi querido hermano. Recordemos lo que dijo por medio de Ananías, o el Señor a través de Ananías, a la vida de Pablo cuando lo escogió para tan honorable tarea. Versículo 15 de Hechos capítulo 9, perdón, 16, ya leímos el 15. 16 de Hechos capítulo 9. El Señor le dice a Ananías que le transmitiera esto a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. El Señor Jesús, su nombre, Cristo, era la causa de por qué Pablo estaba en cadenas. Esa era la causa. ¿Y cómo lo manifiesta Pablo a los judíos que estaban allí en Roma? La esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Esa era la causa. La esperanza de Israel. ¿Y por qué Pablo le transmite de esta manera a ellos, a sus compatriotas, a estos israelitas? ¿Por qué le transmite que la causa de su encarcelamiento, de sus cadenas, era una esperanza para toda una nación? ¿Por qué? Porque él quería dejarles ver a esos israelitas que no habían escuchado esta noticia de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era la esperanza para esta nación. Él era el Mesías que estaba esperando Israel. El nombre de Cristo había sido encomendado a Pablo y a los discípulos o seguidores de Cristo para darlo a conocer. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo, mi querido hermano, amigo, hoy que viene y que nos escucha por primera vez, porque el nombre de Cristo es la esperanza no solo para Israel, sino para el mundo entero. El nombre de Cristo es la esperanza para la humanidad. El nombre de Cristo es la esperanza para su pueblo. El nombre de Cristo es la esperanza para su iglesia, para sus hijos. Ese es el nombre de Cristo, una esperanza. Una esperanza que tiene que ver con expectación. Una esperanza que tiene que ver con anhelar algo con gozo. Ese es el nombre de Cristo.
una esperanza que tiene que ver con esperar, una esperanza que tiene que ver con confiar. Ese es el nombre de Cristo. Cristo es el anhelo que debemos esperar con gozo nosotros como su pueblo. Cristo es el anhelo que Israel estaba esperando con alegría y con gozo, pero que ellos, muchos de ellos, no quisieron ver. Por eso Pablo les manifiesta a estos judíos allí que él está encarcelado por causa de la esperanza. Y la esperanza es el nombre de Cristo. Mis hermanos, quiero recordarles lo siguiente, mis hermanos. Y mi querido amigo, quiero manifestarle la verdad. La esperanza no es el mundo. La esperanza no es su trabajo. La esperanza no es cuánto tiene usted en su cartera o en su billetera o en su cuenta bancaria. La esperanza no es que usted, o no es qué tan aceptable pueda ser usted para la sociedad. Esa no es la esperanza. La esperanza no proviene de un gobierno, porque aún la iglesia en estos tiempos, ¿cómo ha reflejado que su esperanza todavía está en lo terrenal? No, la esperanza no proviene de un gobierno. La esperanza no proviene de las riquezas, de cuántas acciones pueda tener o patrimonio pueda tener en esta vida. No, la esperanza no proviene de un sentimiento. Si hay compañía sentimental o si no la hay, no, la esperanza no proviene de eso. La esperanza no proviene de momentos de felicidad. No, tampoco. No, mis queridos hermanos, quiero recordarle eso. Y mi querido amigo, quiero decirle esta verdad. La esperanza proviene del Hijo de Dios. De ahí proviene la esperanza para el ser humano. La esperanza proviene del Hijo de Dios, quien se entregó en una cruz para llevar sobre su cuerpo toda la ira que usted y yo merecíamos. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque somos o éramos culpables. La esperanza proviene del Hijo de Dios que algún día volverá. Sí, óigame bien, algún día volverá. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es como muchos dicen por ahí. ¿Y quién me asegura esto? La fe en Cristo. Algún día volverá. Y volverá por su pueblo, con el único propósito de glorificarle y de llevarlo a un estado eterno, en donde encontrará alivio, reposo, en donde vivirá libre de pecado y en donde volverá a su estado original. Esa es la esperanza para la humanidad. Esa es la esperanza para la iglesia. Esa es la esperanza para el pecador que se arrepienta. Esa es la esperanza. Cristo, el Hijo de Dios. Pero pastor, Pablo les dijo a sus compatriotas que la esperanza era solo para Israel. Ahí lo dice Lucas en el versículo 20. Pastor, Pablo le dijo que era solo para Israel. Mi querido hermano, el mandato fue llevar el nombre de Cristo a todo el mundo. Y en todo el mundo hay gente de todas las nacionalidades. De todas las nacionalidades. Y el mismo Pablo ya había manifestado a la iglesia en Efeso lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A quiénes? A judíos
y a gentiles, que representan todas las naciones. A ambos, y reconciliar en la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted y yo, los que hemos sido llamados a través del Evangelio de Cristo, debemos reposar en la esperanza de que hemos sido reconciliados con Dios. Pastor, pero yo no le he hecho nada a Dios. Sí, eres un pecador. Adán pecó y toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Toda la humanidad. Y la esperanza, mi querido hermano, es Cristo. Cristo, que nos ha dado una reconciliación con Dios. Y a través de Él debemos tener esta esperanza. No solo, vuelvo y reitero, de que hemos sido reconciliados con Dios, sino de que algún día nos encontraremos con Él en gloria. Y esta esperanza no es solo para un pueblo, como pensamos a veces. Esta esperanza es para muchos en un pueblo. Espero me entiendan. Para todas las nacionalidades en un pueblo. ¿Pero es la Israel física? No, somos la Israel espiritual. Somos un solo pueblo, lo acabamos de leer. Esta esperanza es para todos. Aquí no hay judío, aquí no hay griego. Aquí la esperanza es Cristo para toda la humanidad. Después de que Pablo expresa esto a sus compatriotas, ellos quisieron abordarlo para que les hablara un poco más de lo que estaba manifestando. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo les fijó un día para enseñarles y predicarles. Quiero decirle algo, vemos aquí un principio de oportunidad. Un principio de oportunidad y Pablo lo aprovechó. Principios de oportunidad que se pueden presentar en su vida y en mi vida. Y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos porque, como venimos viendo, la única esperanza para un pecador es Cristo. Un pecador podrá irse de este mundo con muchas riquezas, pero no se las va a llevar. No se las va a llevar. Los principios de oportunidad hay que aprovecharlos, iglesia. Usted tiene familia, usted tiene hermanos. Pablo se dirigió a su familia, por así decirlo, sus compatriotas. Y cada vez que usted tenga un principio de oportunidad, aprovéchelo para contar la esperanza que ellos necesitan y que su vida está. Aunque Pablo ya estaba más reposado de lo que había sucedido en medio del viaje hacia Roma, no debemos olvidar, como lo dije hace un momento, que Pablo seguía siendo un reo. Él seguía siendo un preso. Pero aquí Pablo, bajo este principio de oportunidad, aprovechó. ¿Qué aprovechó? Pareciera, y aún más adelante ahí Lucas nos deja ver, pareciera que Pablo tenía casa por cárcel, ¿cierto? Y tenía ciertas libertades o privilegios que no todos los presos tienen o tenían en ese tiempo. Pablo supo aprovechar este principio de oportunidad, los convidó al lugar donde estaba. ¿Para qué? Para seguirles enseñando de esta esperanza. Mientras Pablo sale al encuentro con ellos, les empieza a enseñar todo lo referente al reino de Dios. Primero porque ellos eran judíos y conocían bien la Escritura. Y segundo porque Cristo está en toda la Escritura. La esperanza para la humanidad es el protagonista de toda la Santa Escritura. Cristo es, y Cristo para ellos en ese momento era
la promesa, perdón, que ellos estaban esperando. Era la promesa que ellos estaban esperando. Ahora, bajo esto aquí hay que rescatar algo que se ha perdido. Y se ha perdido mucho en la historia y al pasar los tiempos, muchísimo. Y es que Lucas manifiesta lo que Pablo dice o empieza a manifestar, pero manifiesta de una forma. Quiero narrarlo como está en la Biblia de las Américas, que usted en la versión Valera no lo encuentra, pero me causó asombro, me causó algo bonito que nos narra ahí la Biblia de las Américas, por así decirlo. En el versículo 23 del capítulo 28 encontramos esta característica. Mire lo que dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Pablo los cita para hablarles sobre el reino de Dios. Mire, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando sobre el reino de Dios. Pero mire la palabra que está ahí en la Biblia de las Américas que me gusta harto. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fielmente hace referencia a la versión de las Américas. Fielmente, es interesante. Ahora, y es que esta palabra fielmente no se debe olvidar cuando se nos demanda hablar de la Escritura, o se nos demanda hablar de Cristo, o se nos demanda hablar de la esperanza. La orden que Dios le había dado a Pablo y que le da a la iglesia es hablar de Cristo. Pero el hablar de Cristo debe ser de una forma fiel. Predicar la palabra, enseñar la palabra debe ser de una manera fiel. Y cuando hablamos de fiel, estamos hablando de que no hay campo para la distorsión. Cuando hablamos de fiel, es que se está hablando de que no hay campo para los sentimientos. Cuando hablamos de fiel, es que no hay campo para añadirle ni para quitarle. Pablo les hablaba del reino de Dios fielmente. ¿Desde qué tiempo usó la Escritura? Desde Moisés y los profetas. La misma Escritura. Él no dijo tengo una visión. Él no dijo el Señor me ha revelado esto. No, él usó la Escritura. Fue fiel a su manera, a su forma de enseñarla. Y consecuente de esto, sucedió algo que también es muy frecuente en medio de dar a conocer el nombre de Cristo. Y es que por consenso divino, unos son persuadidos y otros se niegan y son rebeldes a la verdad. Si usted sigue lo que está pasando allí, unos fueron persuadidos, pero otros se negaron, otros son rebeldes. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente. Pero por eso usé esta frase, por consenso divino. Lucas nos expresa que algunos de los que estaban en el recinto donde Pablo los había citado, creyeron y fueron persuadidos, pero que otros no. ¿Y qué pasó? Esos que no creyeron se indignaron y discutían entre sí y tomaron la decisión de partir. Tomaron la decisión de salir del lugar, de marcharse. Pero antes de que esto sucediera, Pablo les volvió a hablar. ¿Y qué hizo? Les citó fielmente la Escritura. Fielmente les citó la Escritura. Algo que ellos conocían muy bien. Algo que ellos conocían porque recitaban la Escritura. Y les citó al profeta Isaías con el propósito de que ellos se dieran cuenta que no era un mensaje nuevo lo que estaban escuchando,
que no era un mensaje nuevo el que Pablo estaba trayendo a sus vidas, sino que Cristo había sido prometido para ellos y para toda la humanidad desde tiempo atrás. Pablo le citó al profeta Isaías, a esos rebeldes que se quisieron ir, que no querían escuchar la verdad. Es notorio, mis queridos hermanos, que para nadie es oculto que la Escritura dice fielmente que el camino que conduce a la salvación es angosto y la puerta es estrecha que nos lleva a entrar a la vida, y que pocos son los que la hallan. Fielmente eso dice la Escritura, queriéndonos decir que no es fácil el camino de la fe, que así como Pablo podremos tener un viaje no fácil pero necesario, pero que lo que nos mantiene vivos en medio de ese viaje es la esperanza de Cristo, así como lo fue para Pablo. Es notorio, mis queridos hermanos y amigos, que en ese viaje de la fe usted va a querer hablar de Cristo y se va a encontrar con el consenso divino que algunos querrán escucharlo, pero habrán otros que no. Habrán otros que no. Y usted no debe pelear consigo mismo. Usted debe reposar en la esperanza de Cristo. ¿Sabe, mi amada iglesia? Lo que cita la Escritura a través del profeta Isaías y que Pablo le estaba manifestando a sus hermanos, nos deja ver dos cosas importantes. Y es que cuando llevamos el nombre de Cristo, vemos una cosa, que Dios es el que dispone, que Dios es el que dispone de los corazones que han de ser persuadidos para su palabra. Pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Sí, sí, mi querido hermano. Usted y yo hoy estamos aquí en este lugar escuchando de la palabra de Dios. Ojalá sea por convicción. Ojalá sea porque hay una convicción genuina en nuestras vidas para escuchar al Señor y para venir a adorar al Señor. Usted y yo no estamos hoy aquí porque se nos dio la buena voluntad o la bonita voluntad de levantarnos y decir voy a ir a la iglesia. El mismo Señor ha dispuesto su corazón. Ha dispuesto su corazón para que usted esté aquí en este lugar, escuchando la palabra del Señor, adorando al Señor. Eso es lo que nos deja ver la Escritura y eso es lo que quería dejarle ver Pablo a aquellos que estaban con él allí en el recinto. Que Dios es el que dispone los corazones que han de ser persuadidos por su palabra. Dios es el que añade, Dios es el que llama, Dios es el que convence, Dios es el que adopta y Dios es el que justifica. Es solo Él. No es usted al levantar la mano y decir, creo y acepto en Cristo. No, y si pasa eso en su vida es porque el Señor ha dispuesto su corazón para eso. Lo segundo que podemos ver aquí en lo que Pablo cita del profeta Isaías es que él como alfarero, óigame bien, él como alfarero tiene la potestad de hacer con sus vasos, unos para honra y otros para deshonra, para que los de deshonra soporten la ira y que él haga notorio su poder sobre sus vidas. O sea, que habrán unos vasos que serán pasados por alto, oirán pero no escucharán, verán pero no creerán. Harán unos vasos que serán pasados por alto, oirán pero no escucharán, verán pero no creerán. Quiero, antes de cerrar,
quiero animarle a 3 cosas en esta mañana. A través de esto que estamos viendo, de este viaje y de la esperanza, del propósito de por qué Pablo estaba allí en Roma. Un viaje largo, un viaje no fácil, que así es el viaje del camino de la fe. Un viaje no fácil, largo, pero lo que nos mantiene es la esperanza. Y lo que nos debe ayudar es entender que Dios es el que dispone. Quiero animarle a 3 cosas en esta mañana. La primera, mi querido hermano, a que no olvide que su esperanza es Cristo. No olvide que su esperanza es Cristo. Sea cual sea la circunstancia que usted esté pasando, sea cual sea, no olvide lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16, Pablo le dijo a los hermanos allí lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Es claro que vivimos en un mundo que nos consume. Es claro que vivimos en un mundo que hace que cada día nos desgastemos físicamente. Pero lo que nos fortalece en nuestro interior es la esperanza que tenemos en Cristo. Eso nos alienta, eso nos anima a entender el verdadero propósito por el que Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, de su iglesia, de su cuerpo, de su familia. Eso nos alienta, la esperanza que debemos tener en Cristo. Mi querido hermano, no olvide que su esperanza es Cristo. No lo olvide, y como lo dije hace un momento, sin importar la circunstancia que usted esté viviendo, nunca lo olvide. Y quizá quiero decir esto con relación a este ánimo. Y lo digo porque puede ser un ejemplo dentro de muchos. Pero lo digo porque aquí vemos en esto que sucedió con Pablo, que aún sus mismos compatriotas, muchos no quisieron escuchar. Muchos. Pero aún y con todo eso, el ánimo que tuvo Pablo era la esperanza que tenía en Cristo. Y muchos de nosotros podemos tener familiares, hemos sido insistentes, hemos querido enseñar, hemos querido revelar a Cristo, hemos querido hablar de Él. Y quizá no vemos el resultado que quisieran nuestros ojos ver. Pero como lo dije hace un momento, Dios es el que dispone los corazones, usted y yo no. Decía un gran teólogo, nosotros somos los encargados de llevar la palabra a los oídos y el Señor es el que se encarga de llevarla a los corazones. A los corazones. Usted y yo como padres de familia, ¿cuánto no desearíamos que nuestros hijos se arrodillaran delante del Señor? ¿Cuánto no desearíamos que nuestros hijos levantaran sus manos, se inclinaran? ¿Cuánto no lo desearíamos? Muchos de los que estamos acá, aún yo que tengo un hijo pequeño, ¿cuánto no quisiera? Y mi oración es que el Señor permita que en su etapa de adultez pueda ser un hombre que adore a Dios. Pero mi confianza y mi esperanza está en Cristo. Porque depende de Él, su corazón depende de Él. Y eso es lo que menos usted y yo debemos perder, la esperanza en Cristo. Eso es lo que usted y yo menos debemos perder, la esperanza en Cristo. Le animo, mi querido hermano, no se canse. Su cuerpo exterior se está desgastando, pero su hombre interior, ese interior, se va fortaleciendo, se va animando, se va renovando día a día en la esperanza que es Cristo Jesús. Lo segundo a lo que lo quiero animar en esta mañana es a que no pierda los principios de oportunidad. No los pierda. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos,
y aún los que nos están escuchando por las redes, todos nos movemos en distintas esferas en la vida. La esfera de la familia, la esfera de la iglesia y la esfera de la sociedad. Nos movemos. Y en ellas, cada uno de nosotros hacemos actividades. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Y en ellas, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de predicar a Cristo. Y en ellas, el Señor en su soberanía permite oportunidades para que de nuestra boca salga el nombre de Cristo. No desaproveche los principios de oportunidad. No lo desaproveche, mi querido hermano. Mire, Pablo tuvo la oportunidad de hablarle a sus compatriotas y ¿qué les dijo? La esperanza por la cual estoy preso es la esperanza de Israel. Es la esperanza de ustedes, les estaba diciendo. Es Cristo, pero ustedes no han querido abrir los ojos. No hay momento para desaprovechar los principios de oportunidad. Cristo debe salir de su boca. Cristo debe salir de su boca. Ese fue el mandato, como lo recorrimos ahorita rápidamente desde Hechos capítulo 1 a los que estaban allí en el recinto. Y ese era el mandato que rápidamente se divulgó en toda la iglesia y que rápidamente siguió avanzando a aquellos que el Señor llamó, como la vida de Saulo. Ese era el mandato. No desaproveche los principios de oportunidad. Joven, usted hoy que me escuchen en este lugar, joven, el mundo da oportunidades, muchas, para que su vida siga perdiéndose. Muchas. Y por nuestra naturaleza pecaminosa queremos correr a esas oportunidades. Pero yo quiero decirle algo, porque esto es un principio de oportunidad. Esto es lo que el Señor nos otorga en esta mañana, es un principio de oportunidad. La esperanza no son las modas. La esperanza no son sus amistades. La esperanza no es cuán fuerte o cuán maravilloso pueda ser en medio de sus amigos o amigas o de su grupo. No, porque ellos también están consumidos por el pecado. La esperanza es Cristo. Y si usted me escucha, mi querido joven, hoy quiero decirle, la esperanza es Cristo. 3 y último, quiero animarlo en esta mañana a que enseñe, a que testifique, a que comparta de Cristo, pero que lo haga de una manera fiel, 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 como lo dice la Escritura, fiel, fielmente, hagámoslo de una manera fiel. Y voy a decir algo, no con el ánimo de juzgar, pero sí con el ánimo de alertar y de animar en este punto. ¿Cuántos lugares hoy están reunidos donde no les predican, donde no les enseñan? Ahora, con lo que digo, espero me entienda, es un ejemplo. Quiero decir que solo en este lugar, no, Dios nos guarde de la jactancia. Pero ¿cuántos en muchos lugares hoy están escuchando una palabra no fiel, distorsionada? Distorsionada. ¿Cuántos padres de familia, cuántas personas llevan a su casa un mensaje no fiel, distorsionado de la Escritura? ¿Cuántos? Y el mandato a nosotros es que hablemos de Cristo. Pero qué hermoso cuando vemos en ese versículo 23 que Pablo compartía fielmente el mensaje del reino de Dios. Fielmente. Una palabra que a veces dejamos pasar porque nos dejamos llevar más por las emociones. Fielmente. Y lo que es fiel no va a traer alegría. Así que no espere caras felices. Pero si el Señor concede arrepentimiento, espere caras contristadas y humilladas delante de Cristo.
Si miramos bien los últimos 2 versículos de este libro del cual hoy llegamos a su exposición final, nos deja un mensaje abierto. Nos deja un mensaje abierto. Y es para que todos los que hacemos parte de esa nación ahora, de ese Israel espiritual, enseñemos, testifiquemos, prediquemos de Cristo de una manera fiel. Pablo se quedó allí en Roma. ¿Y qué fue lo único que hizo mientras llegaba a su tiempo de muerte? ¿Qué fue lo único que hizo? Usted lo puede leer, versículo 30 y 31. Predicar, enseñar, que lo que resta de sus vidas, que lo que resta de nuestras vidas, hablemos de Cristo, testifiquemos de Él. ¿Sabe por qué? Porque la obra misionera no terminó con el apóstol Pablo. Y el libro de los Hechos, aunque muchos los llaman libro, Hechos de los Apóstoles, realmente son hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en su vida y mora en mi vida. Y la orden de hablar de Cristo fue para ellos, así como también para ¿quiénes? Para nosotros. La obra del Espíritu Santo sigue, y es a través de su iglesia. Usted y yo que hacemos parte de ella, para santificar un pueblo a través de la Escritura, a través del Evangelio, y para que sigamos compartiendo de esta noticia de una forma fiel, fidedigna, sin alterar. Mi querido hermano, que el Señor nos ayude. Ánimo en Cristo. Ánimo en Cristo. Seguimos efectuando la obra misionera. Y dentro de la obra misionera tenemos principios de oportunidades. No lo dejemos pasar. Hablemos fielmente de Cristo. Vivamos fielmente lo que dice la Escritura. Fielmente. Es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad del pueblo apartado por Dios para que el nombre de Cristo se dé a conocer hasta lo más recóndito de la tierra. Que el Señor nos ayude. Oremos.